Bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver otro tema, se relaciona un poquito con las combinaciones, que se llama permutaciones. Pero vamos a ver primero sin repetición y luego con repetición. Aunque si vieron los videotutoriales de combinaciones, seguramente ya saben a qué se refiere con que no se repite y con que sí se repite. Pero bueno, este es nuestro primer problema. En una carrera participan 20 autos. ¿De cuántas maneras se puede premiar a los 3 primeros lugares? Entonces, si se dan cuenta, este problema es muy parecido a los que habíamos visto de combinaciones. Tenemos un conjunto de elementos, en este caso aquí nos están diciendo 20, y de esos 20 vamos a tomar vamos a empezar a hacer combinaciones de los elementos. Entonces, de estos 20, de este total, nosotros tomamos una pequeña porción para hacer combinaciones. Entonces tenemos 20 autos. Y bueno, los 20 pues tienen la misma posibilidad de llegar a los 3 primeros lugares. Entonces nosotros queremos, déjense los pongo. Este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, no me ocupo, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces estos son los 20 participantes que existen en la carrera. De esos 20, nosotros vamos a tomar 3. Queremos saber cuáles son esos concursantes que van a ganar los primeros 3 lugares. Entonces, si se dan cuenta, son combinaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede llegar el cuarto, puede llegar el décimo y puede llegar el número 18, el competidor número 18. Ahí está una combinación de cómo podría terminar la carrera. Los primeros 3 lugares, aquí está, 4, 10 y 18. Ahora, de esos 20 concursantes, a lo mejor puede llegar otro grupo. Podemos hacer otra combinación de 7, puede que a lo mejor llegue el 11 y puede que a lo mejor llegue el 13. Ahí está. Este es otro grupo diferente. Entonces, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es muy parecido a la combinación. De un total de elementos que nosotros tenemos, nosotros vamos a hacer combinaciones diferentes. Entonces, aquí está. Aquí ya hice una combinación, tomé 3 elementos e hice un pequeño grupo, hice una combinación de elementos. Luego aquí hice otro pequeño grupo de otra combinación de elementos. Me falta subrayar el 13. Pero entonces ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia entre una combinación y una permutación? Como habíamos comentado, en una combinación, en los grupos, no importaba el orden de los elementos. Si por ejemplo nosotros veíamos otro grupo que tenía los mismos elementos pero acomodados de diferente manera, no lo considerábamos, porque a nosotros, lo puse igual, porque a nosotros no nos interesaba el orden en el que fueran llegando los elementos. Nada más nos interesaba que los elementos estuvieran presentes. Entonces, por ejemplo, suponiendo que estamos en el concepto de combinación, este grupo y podríamos decir que son prácticamente lo mismo, ya que tienen los mismos elementos, 4, 10 y 18. Eso ocurre con las combinaciones. Con las permutaciones es un tipo especial de combinaciones en donde el orden sí importa. Entonces, como aquí el orden sí importa, este sería otro grupo totalmente diferente. Y tiene sentido porque observen, en la carrera participan 20 automóviles, y aquí pues sí importa quién es el primer lugar, quién es el segundo y quién es el tercero para poder premiarlos. Entonces, aquí pues el primer lugar fue el 4, el segundo lugar fue el concursante 10 y el tercero el 18. Pero a lo mejor otra posibilidad es que el primer lugar sea el 4, el segundo lugar sea el 18 y el tercer lugar es 10. Entonces observen, aquí sí cambia el orden, sí importa, porque dependiendo de cómo lleguen los concursantes, la premiación va a ser diferente. Incluso puede que haya otro grupo diferente. Por ejemplo, puede que llegue primero el 18, luego el 10 y luego el 4. Ahí estarían premiados de diferente forma.
Entonces esta es otra opción. Por aquí el orden sí importa. Entonces esa es la diferencia entre permutaciones y combinaciones. Mientras que en las combinaciones no nos interesa el orden, nada más que estén los elementos. Aquí en las permutaciones sí nos interesa el orden en el que se van presentando los elementos. Y además, si hay otro grupo que tiene los mismos elementos pero acomodados de diferente manera, ahí sí se considera. Ahí sí importa cómo van llegando. Entonces, otro ejemplo, una caja fuerte que a lo mejor se abre con los dígitos que van del 0 al 9. Y se compone de 3 dígitos. Entonces, aquí tenemos que seleccionar un número de 0 al 9. Aquí tenemos que seleccionar otro dígito nuevamente del 0 al 9. Y aquí tenemos que seleccionar otro dígito del 0 al 9. Entonces hagan de cuenta que yo selecciono estos dígitos, el 2, el 5 y el 9. Y yo los introduzco. Entonces aquí introduzco el 2, aquí introduzco el 5 y aquí introduzco el 9. Entonces, ese es de todos los dígitos que yo tengo, esa es una combinación. De los 9 dígitos, yo tomé 3. Ahí está. Entonces, a lo mejor mi caja fuerte no va a abrir con este número. Con este, mi caja fuerte no abre. Ahora bien, vamos a tomar otro grupo de dígitos. Veamos. 0, 9 y 5. Entonces ahora hice un segundo grupo de dígitos. De los 9 que tenía, yo seleccioné 3. Entonces, a lo mejor mi caja fuerte no abre con esto. Entonces, nuevamente vuelvo a seleccionar de los 9 dígitos que tengo, otro conjunto para ver si puedo abrir mi caja fuerte. Y a lo mejor ahora yo los dígitos que selecciono son el 5, 9 y el 2. Presiono ahí mi caja fuerte y ¡oh, sorpresa! Con esta combinación sí pude abrirla. Pero observen, este grupo se parece a este porque tiene los mismos elementos. 2, 5, 9. Pero observen que aquí en mi caja fuerte, aunque introduje los mismos elementos, en el primer caso no pude abrirla porque no estaban acomodados. Y en el segundo caso, que aunque son los mismos elementos pero acomodados de otra forma, ahí ya pude abrir mi caja fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el ejemplo de la caja fuerte, aunque usamos los mismos dígitos, únicamente pudimos abrirlas cuando nosotros colocamos los dígitos en el orden correspondiente. Entonces ahí sí nos interesó el orden de los elementos. Entonces esa es una característica de las permutaciones. Ahí sí nos interesa el orden de los elementos. Y cada uno de los grupos que se vayan formando, pues sí va a tener la combinación de varios elementos, pero además otro grupo puede tener los mismos elementos, pero estar en distinto orden. Les puse los dos ejemplos para que se acuerden. Permutaciones. Entonces, este primer ejemplo, el de los 20 autos, aquí sí importa el orden en el que van llegando los participantes, para saber quién se lleva el premio del primer lugar o el premio del segundo. Aquí no califican, pues no importa el orden en el que lleguen, con que lleguen los 3. No, en una carrera siempre ven quién fue el primero en llegar, quién fue el segundo y quién fue el tercero. Y pues a lo mejor el primero se gana una medalla de oro y el segundo una de plata. Ahí pues sí importa, a los competidores sí les importa llegar en primer lugar, sí les importa el orden en el que van llegando. Y si todavía no les queda claro, pueden ver este ejemplo de la caja fuerte. Que igual, de los 9 dígitos, nosotros vamos a tomar 3. Y a partir de eso podemos hacer diferentes combinaciones para introducir los dígitos en la caja fuerte. Y entonces observen, en el primer caso los introdujimos así y no abrió. En el segundo caso introdujimos los mismos elementos, pero acomodados de diferente manera. Sí abrió. Y si se da, entonces son los mismos elementos, pero acomodados de diferente manera.
Entonces ahí sí se considera como otra combinación más, porque sí nos está interesando el orden de los elementos. Entonces esa es la diferencia entre combinaciones y permutaciones. Combinaciones no nos interesa el orden de los elementos, y en las combinaciones sí nos interesa el orden. Entonces en las combinaciones, si aparece otro grupo con los mismos elementos pero acomodados de diferente manera, ese no nos interesa. Nada más nos interesa que todos los grupos sean diferentes entre sí y que todos los elementos sean diferentes. Si aparece otro grupo con los mismos elementos, aunque estén acomodados de diferente manera, ese ya no lo consideramos. Eso es en las combinaciones. Y en las permutaciones sí van a aparecer grupos con los mismos elementos, aunque estén acomodados de diferente manera. Lo que sí ya no se considera es, por ejemplo, aparece otro grupo igual: 4, 10 y 18. Entonces observamos que este grupo se parece a este, están los mismos elementos en el mismo orden. Ahí sí ya no nos interesa. Nos interesan los grupos en donde aparezcan diferentes elementos, o aparezcan los mismos elementos con diferente orden. Y ahora, bueno, sin repetición se refiere a que no se va a repetir el mismo elemento. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, puse 4, 10 y 18. O aquí 7, 11 y 13. Entonces por eso se llama sin repetición, porque de los elementos que tenemos no se va a repetir ninguno. En este caso de la carrera, pues tiene este sentido. Por ejemplo, dice que participan 20 autos. Un auto no va a tomar el segundo y el tercer lugar. O sea, va a haber un lugar para un auto y otro lugar para otro auto. Un auto no va a ocupar dos lugares al mismo tiempo. Entonces, ahí podemos ver claramente a qué se refiere sin repetición. Entonces, recapitulando, combinaciones y permutaciones es algo muy parecido. De un total de elementos, nosotros vamos a tomar 3 y vamos a ir haciendo pequeños grupos. En las combinaciones no nos interesa el orden de los elementos. Entonces, mientras aparezcan los elementos, es más que suficiente. Si vemos que hay otro grupo con los mismos elementos pero acomodados de diferente manera, entonces ese grupo no nos interesa, lo eliminamos. Pero en las permutaciones sí nos importa, como aquí, el orden en el que están los elementos. Ahora sí, en las permutaciones, aunque aparezcan los mismos elementos pero acomodados de diferente manera, se considera que es un grupo completamente diferente. Entonces vamos a resolver este primer problema. Generalmente en los problemas de combinaciones y de permutaciones siempre se especifica cuántas combinaciones hay o cuántas permutaciones hay. Pero en caso de que no se especifique, hay que analizar un poco más a fondo el problema. En este caso es una permutación. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo de cuántas formas se puede premiar los 3 primeros lugares. En otras palabras, como se trata de una carrera, aquí sí nos importa el orden en el que van llegando los elementos. ¿Quién es el primer lugar? ¿Quién es el segundo lugar? ¿Y quién es el tercer lugar? Entonces, la fórmula para calcular todas las permutaciones que se pueden realizar, que ya vimos que no es otra cosa más que combinaciones en donde sí importa el orden de los elementos, para saber todos esos grupitos que se pueden formar, es la siguiente: permutaciones es igual a n factorial por n menos r factorial. Ahí está. Con esta fórmula nosotros podemos calcular la cantidad de grupos que se pueden formar, y en este caso cada uno de los grupos sí va a aceptar que tengan los mismos elementos, aunque estén acomodados de diferente manera. Entonces, n y r sigue ocupando lo mismo. N es el total de elementos que nosotros tenemos y r es el número de elementos que nosotros vamos a tomar. Entonces, para nuestro problema, en una carrera participan 20 autos. ¿De cuántas maneras se puede premiar a los 3 primeros lugares? N es 20, ya que es el total de elementos que nosotros tenemos. Y R es igual a 3, ya que de esos 20 elementos nosotros
vamos a tomar 3 y vamos a empezar a mezclarlos. Y entonces, esto es igual, sustituyendo, tenemos lo siguiente. N vale 20 factorial. En la parte de abajo, N vale 20 menos R, que vale 3 factorial. Realizando esa operación tenemos 20 factorial. 20 menos 3 nos da 17 factorial. Y esto es igual. Ahí lo hago con la calculadora. Factorial sobre 17 factorial, y eso es igual a 6840. Entonces, ¿qué quiere decir este resultado? Que hay 6840 mezclas que se pueden hacer. Aquí ya voy a quitarme la palabra de combinaciones para que no se confundan con lo que habíamos visto. Mezclas. Entonces, de los 20 elementos que nosotros tenemos, los 20 participantes, nosotros vamos a tomar 3. Vamos a ir haciendo mezclas formando 3 grupos. Como habíamos visto, un grupo podría ser el concursante 1, el concursante 4, el concursante 7. Otro grupo, este que llegó en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Ahí sí importa el orden. O sea, porque pues, el primer lugar es el que es muy felicitado, el segundo lugar pues, un poquito menos felicitado, y el tercer lugar todavía menos felicitado. Ahí sí importa cómo van llegando los concursantes para saber quién es el que ganó, quién es el que casi ganó y quién es el que casi ganó. Otro grupo podría ser a lo mejor el concursante 20, el concursante 17, el concursante 14. Otro grupo podría ser, por ejemplo, el concursante 4, el concursante 1 y el concursante 7. Y observen, como les había comentado, aquí en este grupo sí se están repitiendo los elementos, pero en este problema sí importa el orden, porque aquí, pues, si llega primero el concursante 1, pues a él es al que lo van a felicitar, lo van a festejar, le van a hacer una fiesta, cosas así. Ahora, si llega a ocurrir así, el concursante 4 es el que llega en primer lugar, pues ahora a él es al que le van a hacer la fiesta, las felicitaciones, los festejos, todo eso. Son personas diferentes, entonces ven cómo sí importa el orden. Entonces, todos estos grupos están dentro de las 6.840 posibilidades que existen. De los 20 elementos, los 20 concursantes que nosotros tenemos, tomamos 3 y empezamos a hacer mezclas de esos 3. Puede que haya grupos en donde los elementos sean completamente diferentes. Puede que haya grupos en donde sean los mismos elementos, pero acomodados de diferente manera. En este caso sí se considera, porque sí nos interesa el orden de esos grupos. Entonces, como ven, el concepto es básicamente lo mismo que habíamos visto con las combinaciones. De un total de elementos, nosotros vamos a tomar una pequeña porción y los vamos a mezclar y vamos haciendo grupos. La única diferencia es que como ahora sí nos interesa el orden de los elementos, entonces un grupo donde están los elementos va a ser diferente al otro que tiene los mismos elementos, aunque estén acomodados de diferente manera. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. En una fábrica se tienen 10 colores de tela diferentes. Si se fabrican banderas con 3 colores diferentes, ¿cuántas permutaciones hay? Bueno, o sea, en una fábrica pues no hablamos así directamente de permutaciones, pero pongo aquí la pregunta para que quede más claro este problema. Entonces, en esa fábrica hay 10 colores de tela diferentes. Verde, amarillo, rojo, azul, negro, blanco, rosa, café, morado, naranja. Ahí están los 10 colores. Cada una de esos 10 colores nosotros vamos a tomar 3. Pero cada una de las banderas va a tener un color diferente. Por ejemplo, a lo mejor una va a tener verde, otra va a tener blanco y otra va a tener rojo. Entonces ahí ya tenemos una mezcla de 3 elementos. A lo mejor son 3 elementos diferentes, es a lo que se refiere. Las 3 banderas tienen 3 colores diferentes. O sea que, por ejemplo, no va a haber una bandera que tenga verde y que luego tenga a lo mejor blanco, por decir algo. No, todos los colores van a ser diferentes en cada una de las banderas. O sea, no va a haber elementos que se van a repetir. Entonces,
de los 10 colores diferentes que nosotros tenemos, vamos a tomar 3 elementos distintos que no se van a repetir. Ahora, en este caso sí importa, es que pesan mucho. En este caso sí importa el orden de los colores, porque a lo mejor esta bandera puede representar un país, pero a lo mejor esta bandera puede ser la bandera de otro país. Son los mismos colores, nada más cambié el orden en el que están y ya con eso nos representa la bandera de otro país. Entonces aquí el orden sí importa, porque dependiendo de cómo pongamos los colores, cómo los acomodemos, va a ser la bandera de uno o de otro país. Entonces por eso estamos hablando de permutaciones. Si no nos interesara el orden de los elementos, hablaríamos de combinaciones. Pero aquí sí nos interesa, entonces esta es una mezcla única, esta es otra mezcla diferente, y a lo mejor hay otra mezcla así, completamente diferente. Negro, rojo y azul. O sea, ya es completamente diferente porque tiene elementos diferentes a los demás anteriores. A lo mejor hay algunos que se repiten, pero en otro caso pues es otro elemento diferente. Entonces lo que nosotros queremos encontrar es, ahora sí, considerando también como grupo los elementos que se repiten, que están acomodados de diferente manera, cuántas de estas mezclas podemos obtener en total de 10 colores si nosotros queremos tomar 3. Entonces con eso nosotros vamos a hacer una permutación. Entonces, si se dan cuenta, el concepto de permutaciones es muy parecido al que habíamos visto de combinaciones. De un total de elementos hacemos mezclas. De un total de elementos vamos a tomar una pequeña cantidad y vamos a empezar a mezclarlos. Nada más que aquí sí nos interesa el orden en el que están y por lo tanto sería un grupo diferente. Entonces, permutación. Aquí la notación para la permutación es muy parecida a la combinación. En la parte de arriba escribimos la N, que es el total de elementos, y en la parte de abajo la R. Y esto es igual, P para nuestro caso es de N vale 10, que es el total de elementos, y R es de ese total, ¿cuánto vamos a agarrar? En este caso es 3. Y la fórmula es N factorial por N menos R sobre N menos R factorial. Sustituyendo tenemos lo siguiente: N factorial vale 10 factorial sobre N, que vale 10, menos R, que vale 3. Realizando la operación tenemos lo siguiente: 10 factorial sobre 7 factorial, y esto es igual. Introduciendo esto en la calculadora tenemos 720. Entonces quiere decir que nosotros podemos hacer 720 combinaciones de banderas completamente diferentes. Obviamente habrá banderas en donde tengan los mismos colores, pero van a estar acomodados de diferente manera. Entonces, como ven, el concepto es exactamente el mismo que habíamos visto con combinaciones. De un total, nosotros vamos a tomar 3 elementos y vamos a empezar a mezclarlos. Solo que aquí sí importa el orden. Entonces, si vemos un grupo que tiene los mismos elementos, pero están acomodados de diferente manera, ese grupo también lo consideramos. Ahora bien, en la calculadora también se puede realizar esto. Observen. Existe una tecla llamada N. Bueno, es que esto varía de las calculadoras, pero la mayoría de ellas tiene lo siguiente. Arriba de una tecla tiene la tecla N, P, R. N, P, R. Si se dan cuenta, se parece a esto. N, el total de elementos. P, la permutación. Y R, el número de elementos que nosotros vamos a mezclar. Entonces, en la mayoría de las calculadoras, para activarlo es de la siguiente forma.
Shift, recordemos que es una tecla de segunda función, y al presionarla lo que hace es activar las funciones que están arriba de las teclas. Entonces precisamente por eso está en amarillo, para indicarnos que las funciones que se activan son las de amarillo. Porque por ejemplo hay teclas como esta que dice IP, que tiene varias funciones como apps y como C pero en rojo. Entonces únicamente al presionar Shift se activan las funciones, como está de amarillo, se activan las funciones de color amarillo. Entonces al presionar automáticamente Shift se activa la tecla que tiene la función de permutación, que es NPR. Y nosotros, déjenlo, ahí está. Es que como no se ve en la parte de arriba, entonces nada más voy a centrarme en la parte de abajo. Entonces nosotros presionamos la tecla Shift, presionamos la tecla que tenga en la parte de arriba NPR, y observen, ahí está, más o menos ahí se ve. Automáticamente aparece una P. Les digo, nada más observen el cuadrito de abajo, lo demás de arriba como si no existiera, algo así. Entonces automáticamente aparece una P. Cuando ustedes presionan Shift y luego la tecla que en la parte de arriba tiene NPR, en mi calculador está arriba de por, pero a lo mejor puede estar arriba de 8, de 7, de 6, automáticamente se escribe esa P. Entonces ya lo único que tenemos que hacer es introducir los datos así como están. N es el número total, luego está la P y luego está la R que vale 3. Entonces sería N que vale 10, después sigue la P y después sigue R, que para nuestro problema vale 3. Entonces ya se parece a lo que tiene la tecla. De hecho precisamente la tecla también NPR nos indica el orden en el que hay que ir metiendo los datos. Y ya después que los introducimos, presionamos la tecla igual y ya nos da el resultado 720. Observen cómo es exactamente lo mismo que nosotros obtuvimos aquí. Entonces, como ven, este concepto de permutaciones es muy fácil y también ya la calculadora nos permite calcularlas de forma directa. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Supongamos que, bueno, quizás sea el último, ahorita van a ver por qué. Supongamos que tenemos 10 libros. 50 de ellos los queremos acomodar en un librero donde el orden sí importa de cuántas formas se pueden acomodar. En este caso a lo mejor sí importa que acomodemos primero el más grueso, o el más grande, o el que tiene más algún color en específico, o el de algún tema. O sea, aquí sí importa el orden en el que nos vamos a acomodar. Entonces, como sí nos importa el orden, aquí nos lo está diciendo, entonces quiere decir que vamos a usar combinaciones. De un total de elementos, nosotros vamos a tomar 4, y esos 4 los vamos a empezar a hacer mezclas para ver cuántas posibilidades nosotros tenemos. Entonces tenemos lo siguiente: permutación, bueno, en nuestro caso n es igual a 10 elementos y r es igual, de esos 10 elementos vamos a tomar 4. Estos son los elementos que vamos a estar mezclando. Entonces vamos a utilizar la fórmula permutación 10 de 4, más bien al revés, 4 de 10 es igual a n factorial sobre n menos r factorial. Sustituyendo tenemos lo siguiente: esto es igual, n vale 10 factorial sobre 10 menos 4 factorial, r vale 4. Y entonces, ya sea que lo hagan manualmente, o sea, realizamos la operación, aquí sería 10 factorial sobre 10 menos 4 nos da 6 factorial, y de aquí pues
escribimos el significado de factorial. 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 entre por 6 por 5. Bueno, 6 factorial quiere decir que vamos a multiplicar el 6 por todos sus enteros positivos anteriores. Por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Esto es igual, ya realizamos la operación y obtenemos el resultado. Otra forma es que directamente introduzcamos esta expresión en la calculadora. Y otra más, pues es con la función NPR que les había enseñado, que sería 10 NPR 4, eso es igual a 210 opciones. Entonces, este es el camino largo por si su calculadora no tiene ni factorial ni funciones de permutación. Pero pues en la calculadora se pueden meter multiplicaciones sencillas. Entonces, realizan la de arriba, realizan la de abajo y ya obtienen el resultado. Ahora, este es el caso en que su calculadora sí tenga factorial, pero no la función permutación. Y ya el último caso, pues ya sí, su calculadora tiene función permutación. Entonces les enseño los tres casos para que no se preocupen si no tienen la calculadora, para que no digan es que como mi calculadora no tiene factorial o permutaciones, no puedo resolver el problema. De esta forma, no es tanto para hacerlo a mano, sino es para aquellas calculadoras que no tienen la función factorial ni la función permutación. En la calculadora pues sí se puede introducir esta multiplicación, luego introducen esta y luego los resultados los dividen. Y entonces el total de combinaciones, bueno, de mezclas más bien, no de combinaciones, es de 210. Es que generalmente nosotros cuando hablamos, cuando queremos empezar a mezclar elementos, usamos la palabra combinación. Vamos a combinar esto, vamos a combinar otro, vamos a combinar aquello. Entonces debe se nos queda esa palabra, pero ya que vemos estos temas de matemáticas, de combinaciones y permutaciones, ahí ya sabemos la diferencia. Las combinaciones no nos interesa el orden de los elementos, las permutaciones sí. Entonces como que me incluyo yo, hay que empezarnos a quitar esa palabra de que combinación se refiere a todo. A lo mejor de forma general sí, pero ya en matemáticas no, combinaciones es una cosa y permutaciones otra diferente. El concepto es el mismo, de un total de elementos, tomamos unos cuantos y empezamos a mezclarlos. Nada más que bueno, combinaciones no nos interesa el orden y permutaciones sí nos interesa el orden. Entonces, estas son la cantidad de formas en las que se pueden combinar. Todos los problemas de permutaciones son así. De un total, bueno, permutaciones sin repetición. De un total, nosotros vamos a tomar una pequeña porción y vamos a mezclarlos. En este caso, si se dan cuenta, son permutaciones sin repetición porque son 10 libros diferentes. Y vamos a acomodar uno diferente, de modo que un libro ocupe 2 lugares. Por ejemplo, supongamos vamos a enumerar los libros del 1 al 10. Libro 1, libro 2, libro 3, libro 4 y así sucesivamente. Y entonces, hasta el libro 10. Cuando nosotros los acomodamos, un grupo sería así: libro 1, libro 2, libro 5, libro 6. O sea, cada uno de los espacios está reservado a un libro diferente. Luego podríamos combinarlos de otra forma: libro 1, libro 5, libro 2, libro 6. Si se dan cuenta, como el orden sí importa, consideramos este grupo. Son los mismos libros, pero están acomodados de diferente manera. Otro grupo sería libro 1, libro 2, libro 3, libro 4. Sería otra forma diferente de acomodar. A lo que voy es, son elementos sin repetición porque cada uno de los espacios está ocupado por un libro diferente. De modo de que un solo libro ocupe 2 espacios. Por ejemplo, libro 1, libro 2, libro 2, libro 4. Entonces, si se dan cuenta, aquí uno de los elementos ya se está repitiendo. Nosotros, permutaciones sin repetición, quiere decir que de todos los elementos que tenemos, ninguno se va a repetir en los grupos. Entonces, este grupo no nos interesa porque ahí hay un elemento que se está repitiendo 2 veces. Y además, como les comentaba, tiene sentido. De modo de que el libro ocupe 2 lugares. A no ser que a lo mejor sea un librote así. Pero bueno, vamos a olvidarnos de esos casos todos raros. Vamos a suponer que todos los libros caben en un solo espacio, que no son libros así gordotes. Entonces, en
este caso, un solo libro no puede ocupar dos veces el mismo espacio. Puede ocupar dos espacios diferentes. Por esa razón es que aquí no estamos considerando que se están repitiendo los elementos. Cada uno de los libros va a tener un espacio diferente. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Este es el ejercicio que les propongo para que practiquen. Un grupo de 30 alumnos va a graduarse. Ya nos dan ahí nuestro valor de n, es igual a 30. Si se forma un comité por un presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, ¿cuántos comités se pueden formar? Entonces, aquí pues nos están diciendo cada uno de los elementos. Presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Pero básicamente, de esas 30 personas, pues vamos a elegir a 4. Que van a ser presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Entonces, de esos 30 alumnos, nosotros vamos a elegir 4. Y aquí sí importa el orden. Porque a lo mejor el presidente, pues hay que ponerle su nombre aquí, presidente de tal persona. Si es otra persona, pues la creencia llevaría otro nombre. Entonces aquí sí importa el orden. Por lo tanto, de esos 30 alumnos, nosotros vamos a tomar 4 y vamos a estarlos mezclando para ver cuántos grupos de 4 personas se pueden realizar. En este caso es a lo que se refiere la pregunta: ¿cuántos comités o grupos se pueden formar? Entonces es el ejemplo, es el ejercicio que les propongo para que practiquen. Ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarme y yo con mucho gusto se las aclararé. Esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.